El siguiente video que verás a continuación te mostrará una lista de puro personaje impresentable, detestable, asqueroso, pura fichita de la sociedad, que son solo un pequeño cúmulo de aquellas gentes que le han hecho daño a México y a la sociedad. Tipos que en su putrefacta vida han sufrido las carencias de los mexicanos de a pie, que se sienten o sentían dueños de México, del micrófono, que se sentían seres opulentos e intocables, o que simulan ser ambientalistas y paladines de la justicia y del trabajo. Pero en todas sus estupideces, en algún momento tenían que caer de la manera más infame, grotesca pero justa posible. Porque como dicen por allí, la justicia tarda pero llega. Por eso en este selecto grupo aparecen personajes conocidos que en su momento soñaron con tener el poder, con que nadie les podría hacer nada. Por ejemplo, un político que hoy ya no tiene el poder, que fue algún día candidato incluso a ser presidente de México, y que solo resultó ser un tipo puerco, cínico, doble moral, y que pidió que algunos estados del sur y sureste de México desaparecieran porque era una carga para el país. O aquella candidata tonta que fue impuesta por el poder económico, que quién sabe qué demonios pasaba por su cabeza al pensar que algún día sería presidenta de México, y que fue simplemente una candidata títere de personajes nefastos y basuras como Claudio X González, quien financió su campaña negra para así tener el poder, solo para que fuera un payaso más del sistema, y que fue la que estaba en boca de todos por ignorante y por las pendejadas que decía en su campaña, que por querer entrar en onda simplemente terminaba excrementándola, y ahora, de soñar, de estar en el G20, pasó a su triste realidad para cenar en la mesa de Paquita Cacasraqui, quien ahora es su jefe, o qué me dice, de aquel disque junior inútil fanfarrón que se sintió el todopoderoso. Creyó que por ser hijo de un difunto empresario podría tener influencias legales y de poder. Pero no, se quiso pasar de Vergara con una señora en un estacionamiento, dejándola toda vapuleada. Por eso, su caso fue tan sonado que levantó el repudio de millones de mexicanos que pedían su cabeza. Y hoy está a nada de recibir una sentencia de casi 50 años de cárcel, siendo uno de los ejemplos de que la impunidad no es para siempre. Sí, varios casos como estos que en este video te dejarán reflexionando al máximo, de que el poder, el dinero, la impunidad y la fama suelen ser efímeros, pues hoy todas las personas que pasarán desfilando en este video recibieron su merecido y terminaron como muchos otros que igual nos faltarán de mencionar, pero que te daremos a ti la oportunidad para que hagas tu lista navideña y así exhibir a estos bichos, pegarles a todos estos palurdos impresentables. Prepárate, porque hoy se viene sabroso, y si te gusta este contenido y no te has suscrito al canal, te invitamos a hacerlo, pues entre más lleguemos al 1.000.000 de suscriptores, más personas conocerán a este cáncer social que presentaremos a continuación. Es por eso que hoy te presento 5 mexicanos detestables que terminaron destruidos por el karma. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Xóchitl Gálvez es simplemente el reflejo de la oposición desgastada. Es aquella señora ruca que seguramente deja pestoso el baño cuando se sienta a zurrar en la taza, o se tira el pedo macizo de esos que retumban. Ignorante, rata, miserable, cínica, gandalla, gangosa, gelatinosa, maloliente, grosera, asquerosa, puerca, marrana, cerda. Vaya, nadie se puede explicar que esta señora haya llegado a ser candidata a la presidencia de la República en este 2024, porque tuviera alguna carta a favor, o sea, que tuviera un currículum donde de perdido haya conquistado a los mexicanos en las calles, ya que en su perra vida ha ganado una elección en las urnas, en algún cargo como legisladora o como gobernador. La única que ganó fue en la Miguel Hidalgo en 2015 y fue muy apretado con el 32.9% de los sufragios, ya que detrás estuvo el candidato perredista David Razú Aznar, quien tuvo el 30% de los votos. La diferencia entre ambos fue solamente de 4.100 votos. Esa es la única elección que ha ganado, y eso porque en la Miguel Hidalgo siempre ha sido panista, de cepa en los últimos años, pero bueno.
esta buena para nada se hizo de una trayectoria infame gracias a los amiguismos y compadrazgos. Y de hecho, cuando fue su campaña para presidente de la República, se inventaron la historia macuarra y más ficticia que cualquiera de la Rosa de Guadalupe, que decía que esta mujer sacó adelante su carrera, su vida, haciéndose empresaria millonaria gracias a las ventas de las gelatinas. Y de que según en su pueblo Tepatepec, Hidalgo, la gente la quiere mucho, pero eso fue solo un completo engaño, ya que en ese lugar la gente la quiere, sí, pero fuera del pueblo, porque en su familia siempre han sido caciques en ese lugar. Xóchitl Gálvez no tenía nada que hacer en los comicios de este 2024, y que si obtuvo 16 millones de votos es porque a algunos los obligaron a votar por ella, porque otros odian a AMLO o porque simplemente están igual de idiotas que ella. Pero aún así, el tóxico de X González, el pelos de pucha de abuelita, la puso porque su letra del nombre es X como la de su apellido Jicotencatl, y porque según era una candidata de pueblo. Vaya basura. Pero al final se le agradece su estupidez, porque desde el inicio de su campaña todo se fue al bote de la basura debido a que la señora no sabía ni hablar. Dentro de su lenguaje floreado y pésimo para decir la R, esta señora hizo el ridículo en N número de ocasiones, inclusive peor que Peña Nieto. Por ejemplo, cuando dijo que la gente del sureste no estaba preparada para trabajar 8 horas diarias. Textual, dijo lo siguiente: primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba en el gobierno de Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura. Luego, en Durango dijo que gracias al haber reducido el consumo de micheladas, la violencia había bajado en su delegación. Textual, yo lo probé y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Luego la muy mensa criticó a Alito y al PRI porque eran corruptos, pero luego terminó haciendo alianza con ellos, mostrando su hipocresía y doble moral. Cuando se dio cuenta de su jalada, tuvo que salir a decir que había sido un malentendido. También, en varias ocasiones, se le vio pegando los chicles en las mesas o sillas, tragándose un pastel en forma de nepe, encadenándose a un escritorio cuando era senadora. A Claudia Sheinbaum le dijo gusano narcocandidata. Luego insultó a los de Tijuana. Dijo que esa ciudad no era tan bonita como Cancún. Pero lo más ojete de su parte fue cuando les dijo güeyes a los adultos mayores, sí a los de 60, porque no tenían un patrimonio. Y aparte remató que si ella ganaba, no habría pensiones. Textual, dijo, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Sumado a eso, presumía encuestas patito y hasta el día de los comicios anduvo diciendo que había ganado con una encuesta de Massive Caller, la cual ella misma pagó para que le diera falsos datos y los pudiera presumir con la gente tonta como ella. A ver si había algún cambio en la opinión del pueblo. Toda una fichita, esta botarga gelatinosa que solo llegó para darnos miles de memes, risas y sobre todo burlas. Mucha carrilla con esta bruta que algún día pensó en ser presidenta, pues luego de perder y aceptar su derrota, terminó siendo olvidada por todos. Hasta que hace poco salió de nuevo al ruedo y al reflector, ya que ni siquiera le alcanzó para mendigar alguna senaduría, terminando así como invitada estelar en el programa de Caquita a la Raca, quien ahora es su jefe y la tiene en un programa en su canal piterísimo de YouTube. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que apenas se aprobó la desaparición de los disqueorganismos autónomos, como el INAI, el cual tenía contratos millonarios con ella por la renta de supuestos edificios inteligentes, con quien tuvo vínculos por 10 años, de 2013 a 2023, con 9 contratos millonarios con sus 2 empresas, High Tech Services y OMEI, que significa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes SADCB. Hoy, Xóchitl Gálvez es nadie. No tiene poder sobre nadie, ni sobre su hijo borracho y violento, o su asquerosa hija tripona que quiere que Salinas Pliego sea presidente. Es solo una señora mitómana y corrupta. Pronto tendremos su video en solitario. Este viejo loco y degradado es el vivo ejemplo del tío panista partidista odiador de todo lo que le
le haya quitado sus privilegios cuando tenía el poder. De hecho, nadie sabe de qué tugurio lo sacaron del extinto partido Nueva Tranza, que lo postuló como candidato a la presidencia de la República en los comicios del 2012, cuando ganó el telepresidente de Peña Nieto, época donde este sujeto mostró su cara más puerca y degenerada. Primero dijo que admiraba a la Chucky Elba Ester Gordillo, dueña de Nueva Tranza, y luego, cuando la modelo de uno de los debates pasó cerca de él, le tiró su rayo láser para saborearse su tanga sudada y mágica que traía. Gabriel Cuadri es solo un insecto de la política, un leguleyo barato que salió de los abismos más profundos del vómito político, aunque se dice ser ambientalista, ingeniero civil y economista. Este priista de cepa estuvo mamando del erario cuando fue presidente de una chingadera llamada Instituto Nacional de Ecología, en tiempos de Cedillo, que servía solo para tener allí algunos políticos que no alcanzaron buen hueso. Sin embargo, al paso de los años, empezaba a ser parte del cascajo político de algunos partidos como el PRI o el PAN. Pues hay que señalar que este sujeto es un ultraderechista de nacimiento, y eso lo mencionaremos más adelante. Sin embargo, antes de que fuera candidato por Nueva Alianza, había compartido un mensaje de Chusmel Torres que decía que AMLO era majadero, vulgar, desinformado y mordaz. Comentario que dijo que era genial, pero luego, cuando le dieron la candidatura, tuvo que borrar sus porquerías. En fin, para no hacer el cuento largo de este perdedor, Cuadri perdió las elecciones en 2012. Y luego anduvo allí pidiendo hueso, pero no le dieron. Se afilió al PAN y luego anduvo dando clases en la Ibero, donde en el 2020 lo acusaron de acosador. De gandalla con las morras, pues se hizo una especie de tendedero de denuncias, donde las chicas anónimas denunciaban a sus maestros gandallas y acosadores. Y ahí salió su nombre. Luego, el soquete de Cuadri se molestó y exigió saber los nombres de las chicas para demandarlas. Textual, dijo: infame, cobarde y miserable calumnia contra mi persona, que rechazo de manera tajante y categórica. Exijo a la Ibero que den la cara a quienes me difaman. Considero proceder legalmente. Al final, como cualquier panista que no rompe un plato, lo negó calderónicamente. Aún así, el tipo terminó ganando en la alcaldía de Coyoacán y volvió a tener el poder. Pero es increíble que este pelmazo haya obtenido cargos públicos a pesar de su clasismo. Por ejemplo, en 2019 puso un comentario en su cuenta de X que dice más o menos así: si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente, mostrando un claro desprecio por estos estados, dando a entender que no sirven para nada y solo están allí mamando del erario, pues son estados atrasados e intrascendentes, típico de un sujeto tan caca como Cuadri. Ahí, toda la banda se le dejó ir y lo reventaron sabroso que hasta su bigotito hitleriano se le estaba cayendo de la presión mediática. En fin, este inútil y bueno para nada siguió su carrera política y luego de ser delegado terminó siendo diputado en 2021 hasta el 2023. Es uno de los que se burlaban de las reformas de AMLO y que estas no pasarían. Y aquí es donde empezó a criticar las pensiones del bienestar y los programas sociales, como las becas a los estudiantes y jóvenes sin empleo. Hubo varios comentarios de su parte repudiándoles y rebuznaba que eran fórmulas clientelares de dinero regalado solo para captar votos en elecciones. Por ejemplo, este es uno de los más ojetes. En México, las pensiones a adultos mayores son insostenibles, especialmente las personas no contributivas, por el envejecimiento de la población, una proporción menor entre trabajadores formales y adultos mayores, informalidad, baja recaudación fiscal y una mayor esperanza de vida. En los próximos años reventará fiscalmente. O sea, según esta lagartija muerta de hambre, dijo que es insostenible pagarle a los abuelitos, porque ya no genera nada y al contrario, gracias a la pensión, tienen una mayor esperanza de vida. Vea usted nada más la clase de comentario, no solo clasista, sino inhumano, de este sujeto que prefiere que los abuelos se mueran de hambre para que así ya no les paguen su pensión. Es un asco este infame sujeto que, fíjese nada más, el cinismo con el que se maneja. Además de la hipocresía, inmoralidad y el doble discurso, hace apenas algunos días se le vio haciendo fila para tramitar su pensión del bienestar. Esa misma que siempre ha repudiado, cayendo en una incongruencia total. Por eso, este bicho recibió toda clase de insultos, comentarios donde lo mandan a la Gaber infinitamente
gratuitamente. Y después la presidenta Claudia Sheinbaum lo terminó de reventar en su mañanera diciendo lo siguiente: si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues ¿cómo? Primero es la consecuencia, ¿no? Exhibiendo con la foto que usted ve en pantalla. Luego de eso, el tipo se sintió aludido y como típico T8 panista partidista, salió a chillar y denunció que lo estaban acosando. Vea usted lo que dijo esta basura. En un recinto del gobierno soy objeto de acoso oficial por inscribirme para recibir un subsidio o pensión, a la cual tengo éticamente derecho dado que lo pago con mis impuestos. No lo había hecho antes ya que era diputado federal y no consideraba correcto. Y sí, estoy en contra de este tipo de subsidios generalizados. En pocas palabras dice este inepto que odia las pensiones, pero ya la tramitó porque se está muriendo de hambre, le rugen las tripas y porque es su derecho. Vaya sujeto impresentable, pero bueno, ya por ahí la momia de la micha está lista y como buitre esperando que este bicharraco se siga emputando con AMLO y estire la pata pronto para sacar un reportaje al respecto, así como lo hace con Silvia Pinal. Pregunto una cosa, ¿alguien se acuerda del Fofo Márquez? Bueno, este pelmazo repugnante que ya ha de tener el sin dientes más grande que la boca de un tiburón, por tanto bombeo petrolero que le hacen los reos en el bote, en este canal ya le hicimos una serie de videos donde el tipo muy de huevos llegó y agarró de saco de box en un estacionamiento, en una plaza de Naucalpan, a una señora llamada Edith Márquez, solo porque le pegó a su espejo retrovisor. Justo cuando la señora iba por los papeles de su carro para esperar al seguro y resolver el tema del espejo, el ojete del fofo mejor la interceptó y la dejó como el dientón del travieso Arce, cuando le levantaban el hocico cada que peleaba. De ahí las cámaras lo captaron e intentó huir, pero a los pocos días lo agarraron en el sur del país. No obstante, aquí el fofo ya era un cliente predilecto de la pendejada, ya que este güey presumía ser el dueño de las gasolineras Total. Con billete en mano, presumía fotos en pedas masivas y antros, con mujeres chupando coñac, visto caro. Andaba de mamador y alucín, diciendo que era amigo de los hijos de Carlos Slim. Presumió que le dio 10,000 pesos de propina a un repartidor de pizza. Cacareaba tener varias mujeres en diferentes lugares, como por ejemplo textual, en entrevista, dijo: tengo la oficial de Tijuana, la oficial de Guadalajara o simplemente la que agarro en la peda. He tenido a la mujer que he querido, pero no las he tenido como novias. He tenido a novias de artistas. Las mujeres no se enamoran de mí, se enamoran del estilo de vida que les puedo aportar. Si fusionas el verbo, el dinero y la fama, ya la hiciste. A la que quieras, literal. ¡Ja! Este payaso, lo único que tenía eran deudas, con algunos de sus ex compas, recordando cuando chupó champaña Moet y dejó con la cuenta a Kareli Ruiz. Aunque según él dijo que solo pagó la botella y no la peda porque la morra se fue con otro güey. Vaya, este sujeto hacía videos solo para presumir sus supuestos lujos. Ya después se supo que solo pagaba con la extensión de la tarjeta de su papá, que le había heredado para que no se muriera de hambre. El tipo era mamón, gandalla, le valía gaber la vida y se sentía el dueño y todopoderoso señor del mundo, solo porque tenía dinero. Presumía autos de lujo, una vida ostentosa y hasta un día se atrevió a cerrar un puente vehicular en Guadalajara, solo porque era el Fofo Márquez. Eso le valió jalar a su cuenta de Instagram a 4 millones de seguidores, que le compraron el cuento del niño rico. También 1.3 millones en TikTok. En fin, ni toda esa fama lo pudo salvar del bote y de Edith, quien se atrevió a denunciarlo. Y fue como lo capturaron. De hecho, ella explicó que recibió amenazas, que según le harían la vida de cuadritos. Al final no pasó nada. La señora metió la denuncia y a los pocos días lo aprendieron. Hay que recordar que en las fotos cuando dieron con él se veía sonriente, como retando a la autoridad, pero ni toda la lana de la extensión de la cartera ni de la tarjeta de crédito de su papá lo salvaría, ya que le imputaron los delitos de tentativa de feminicidio. Y eso es bote, por lo que lo metieron de forma preventiva y ahí, así como Cell en Dragon Ball Z sintió el verdadero terror
que eran básicamente las morongas de varios reos que ya sabían quién era. Y al primer día en el penal de Barrientos, tocaron a su celda, le bajaron su ropa cara y lo dejaron en calzones. Se venían buenas madrizas por gandalla y marrullero, hasta que a la semana, en la primera audiencia, pidió perdón y casi se arrodilla. Sabía que allá adentro sería un infierno el cual sigue viviendo. El vato ya estaba desquiciado porque se le había borrado la sonrisa. Luego se supo que estaban extorsionando a su mamá, que si querían protección debían pagar 50,000 pesos mensuales, cosa que supuestamente hicieron para que no le siguieran sacando los frijoles todas las noches y también para que no le metieran sus cachetadas. El punto es que el Fofo Márquez terminó en la basura y su sentencia se aplazó hasta este mes, la cual ya cumplió el plazo. Pero, ¿qué pasó? Bueno, este bicho rechazó la sentencia de procedimiento abreviado. Todavía le hicieron un descuento y lo rechazó, el cual constaba de 11 años y 8 meses en el bote, la cual también ofrecía para acabar con el caso, solo que tenía que declararse culpable y pagar una multa de 22,700 pesos y una reparación del daño de 277,400 pesos, por lo que terminó rechazando esa oferta. Por lo tanto, ahora tendrá que haber un juicio, donde el Ministerio Público buscará la mayor pena por este delito de 48 años de bote, si se comprueba que es culpable de lo que se le acusa. Fofo Márquez es uno de los entes más despreciados por millones de mexicanos, y a muchos les encantaría que le refundan las pelencas color cazuela de los reos, todos los días por mamón y violento. Atypical TV es un canalucho de cuarta hiperpiterísimo de YouTube, que muestra contenido que incita al odio, que enaltece el clasismo, el racismo, que solo tiene en su panel a puro viejo apestoso a humedad. Todo propiedad de Carlos La Caquita Alasraqui, quien es un severo detractor de AMLO y de la Cuarta Transformación. Lo más curioso es que hace algunos meses atrás andaban pidiendo donaciones a todos los tontos que les consumen y les aplauden. De a 20 pesos por suscriptor, decía el Cacasraqui, para poder pagar los desayunos a los invitados que no solo iban de gorra, sino que también de alguna manera le cobran al panzón hediondo, nariz de chicharrón y con voz aguardientosa a Alasraqui. Y todo su séquito de changos de la tercera edad dicen y hacen lo mismo. Odian a la 4T, insultan, denuestan, se inventan noticias y falsean la información. Vaya, es solo un circo barato del Cacasraqui, la loca y la becada de Beatriz Pajés, el eunuco del saco de pus de Javier Lozano, la caballona parlante de Kenia López Rabadán y la señora gelatinosa de Xochitl Gálvez. Además de otros viejos invitados y apestosos a cacahuate como José Ángel Gurría, Lorenzo Córdoba y otros personajes que son un pequeño grano de cebo en la Cuarta Transformación. Lo bueno de todo es que estos viejos perdedores han servido para mostrar lo rancio que está esa clase social que siempre se había sentido dueña de México, la cual mira de arriba hacia abajo a la clase obrera y trabajadora de México, y que desde el confort de su sala se la pasaba huevoneando y solo estirando la mano para recibir dinero del erario. Por ejemplo, todos estos personajes, sin faltar a alguno, solo siempre recibieron pagos del gobierno. Cacasraqui recibió más de 10 contratos sin licitar en el gobierno de Peña. Era el publicista por excelencia y predilecto de ese sexenio. El saco de pus obtuvo cargos en el gobierno de Fox Calderón y fue senador de la República. Un verdadero asco este impresentable que se la ha pasado llorando por más de 6 años, ya que no tiene hueso, pero sí tiene negocios con los guachicoleros. La ruca de Beatriz Pajés, que es una señora mamona, que siempre fue acomodada en medios. Es una buena para nada, priista de cepa, que su papá era periodista, pero también muy mamón, y que más adelante explicaremos cómo esta señora se autogalardonó en la ceremonia de los premios de periodismo de su padre. Laura Zapata, que ya sabemos quién es, una vieja bruja lacra, quien supuestamente inventó su secuestro para sangrar al ex esposo de su hermana. Una vieja vil y desgraciada. Pedro, el Flujitos Ferriz de Co, viejo loco que piensa hasta la fecha que a Xochitl Gálvez le robaron la elección. Ese güey ya no ve flujos en las tangas ni ovnis en el cielo como su papá. Ya ve todo un gigantesco nepe que le destruye su sistema digestivo. Vaya, todos estos personajes que salen allí son un completo cáncer,
Una parvada de viejos lengua larga, chillones, gandallas, pero sobre todo fungen como la comidilla de millones de mexicanos que los desprecian por clasistas. En fin, siempre he dicho, el día que los expulsados los superen en suscriptores en YouTube, Caquita Lasraqui pegará el grito en el cielo y empezará a zurrar sangre en vivo. Por eso es importante que usted se suscriba. En fin, hace algunos días, todos estos pelmazos se volvieron tendencia porque los premiaron. Pero ¿quién en su sano juicio les otorgó un premio periodístico? Nada más y nada menos que su misma invitada Beatriz Pajés. En la oda a la estupidez humana, los premios José Pajés Yergo 2024 en honor al padre clasista y gandalla de Beatriz. Esta señora cara de Chucky galardonó a Chusmel Torres, el saco de pus Javier Lozano, la viuda negra y rata María Amparo Casar, Pedro Flujitos Ferriz de Con, el doctor Simi Emilio Álvarez y Casa, así como el ministro de la Corte Luis María Aguilar. Vaya, pura fichita podrida y desinformadora. Luego, al conocer quién les había otorgado el premio Patito, las risas no faltaron, pues no era complicado entender la clase de bichos de derecha que hacen su propia premiación para festejarse a sí mismos y además entregarse un premio entre ellos, lo que es realmente patético. Al final, este tipo de personajes ya lo único que les queda es rebuznar, desahuciados sin credibilidad y solo con alguno que otro inepto, igual que ellos que los consume. Hoy, toda esta parvada de intrascendentes están hundidos en el caño del descrédito. ¿Alguien recuerda a este grupo de brosos comandados por un tipo que tiene la cara llena de botox para jamás envejecer? Maná es un grupo mexicano de rock que vive del recuerdo y de todos los cuarentones y cincuentones que lo escuchaban en la secu. Últimamente su vocalista se ha metido en la política a lo puro tonto, pero bueno, se respetan las estupideces que dicen y nos centraremos directamente en el clasista de Fer Olvera, quien es el vocalista. Hay que recordar que este insecto y muerto de hambre de la música ya había salido en 2019 a fungir como un ecologista de cartón cuando se opuso a la construcción del Tren Maya. Textual en una de sus frases dijo lo siguiente, y que conste que él lo dijo, y por eso aparece en la selecta lista de petardos que millones de mexicanos detestan. Textual: la península de Yucatán es hermosa y no creo, y me vale madre echarme encima a la mitad de México. No creo que sea buena idea el Tren Maya. Van a destruir muchísima selva. Lo que es y lo que no es, no es. Está bien que el nuevo gobierno dé opciones, pero cuando va en contra de la ecología, ahí no va, ahí no se permite. Bueno, partiendo de ese falso ambientalismo, tipo el Zopenco de Derbez, o el empeyotado dios de la ayahuasca del güey de Café Tacuba, hace poco, en uno de los conciertos donde por fin este sujeto no se cayó de la tarima, salió a dar un discurso en Monterrey, solo para alebrestar a los regios. Hay que recordar que en Nuevo León tienen un síndrome del aspiracionismo a ser tejanos. O sea, ni siquiera son frontera, pero se sienten muchos. No todos, debo aclarar que son tejanos. Irónicamente, en Texas no quieren a los mexicanos, pero bueno. El punto es que este sujeto que sueña con encontrar la fuente de la eterna juventud salió y dijo lo siguiente, ninguneando a todo un país, menos a los de Nuevo León. Si todo México fuéramos igual de ganadores, chambeadores como los regios, México ya sería de primer mundo. Salud por eso. ¡Viva México, cabrones! Discurso que solo los regios aplaudieron, porque obviamente los elogió, pero en México soltaron otros datos y muchos factos, siendo la Ciudad de México la que aporta con el 14.6% del Producto Interno Bruto, dato que bailan muchos neoliberales. De ahí sigue el Estado de México con el 9%, luego Nuevo León con el 8%, seguido de Jalisco con el 7%, Guanajuato con el 4.7% y Veracruz con el 4.2%. Con datos del 2022, los cuales a la fecha no han variado tanto. Por ende, las declaraciones de este apestado plastificado son totalmente erróneas, aunque algunos creen que solo lo hace para que la gente le aplauda, pues según dicen que en otros estados hace lo mismo, aunque no hay video que lo compruebe del todo. Sea como sea, se sabe perfectamente que Fer de Maná es un declarado opositor de la 4T, y que hace poco volvió a salir del sarcófago para revivir a su grupo Maná porque ya le chillaba la tripa, así como lo hace el demonio de Jeepers Creepers. Por eso,
hay que creerse menos de lo que los ignorantes cacarean en los escenarios. Y también hay que seguir menos a los clasistas con clase en acuajo, ya que al menos en México está estrictamente comprobado que en todos los estados, ciudades y municipios hay gente muy profesional y chambeadora, no solo en Monterrey, como este sujeto quiere hacerlo creer. Pero dime, ¿cuál de todos estos personajes es el más detestable? ¿Quién de plano es el más asqueroso de todos? ¿Qué otros personajes faltan en este top que no hayamos mencionado? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.